Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 7 de julio del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Tengo buenas noticias. Muchos ciudadanos, miles de ciudadanos, se congregaron en el Ángel de la Independencia para decir no a los intentos de Ricardo Monreal de Morena de hacer un fraude contra Alessandra Rojo de la Vega e imponer a su hija Catalina Monreal. En las últimas horas se nos había informado de forma alarmante que Morena estaba avanzando en una intención de hacer un recuento manipulado de votos para declarar triunfadora a Catalina Monreal. Pero ya tenemos información de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha frenado tal intención. Vamos a escuchar cómo fue la manifestación. Nos están informando que el Tribunal Regional revocó la corrupción. ¡Les volvimos a ganar! Miren, les hemos ganado muchas veces. Les ganamos en el territorio. Les ganamos con los vecinos. Les ganamos en el debate. Les ganamos la elección y lo confirmamos ya 3 veces. Lo confirmamos en conteo rápido. Lo confirmamos en el PREP. Lo confirmamos y reconfirmamos en el conteo y reconteo que pidieron los que no saben perder. Y hoy iba a ser la 4ª vez que lo íbamos a confirmar, pero los magistrados actuaron conforme a la ley. ¡Bravo por ellos! El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al menos en este caso, ha frenado las pulsiones autoritarias del partido Morena. Esto lo comparte Edgar Jiménez. Acabamos de escuchar a Alessandra Rojo de la Vega explicando que el tribunal falló por frenar este intento de manipular los resultados electorales. Sí se pudo. Fuera la mafia de los Monreal. Adiós el monrealato. Nunca te dejaremos sola, Alejandra Rojo de la Vega, dice Edgar Jiménez. Muchas gracias a todos los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes están acompañando a la candidata, a la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, en el Ángel de la Independencia. Y sí, en efecto, el periódico El Universal informa lo siguiente. El Instituto Electoral de la Ciudad de México suspende el recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc tras una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México, que no es lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a nivel federal. Se dice que ya tenía listos 94 funcionarios para instrumentalizar el recuento, un recuento muy sospechoso, de los consejos distritales 9 y 12, encargados de realizar tal recuento, de un total de 861 casillas instaladas en Cuauhtémoc, y se iba a rehacer el recuento de votos en 735 casillas, omitiendo los votos de 126 casillas que fueron parte del recuento parcial de los cómputos distritales. O sea, un recuento amañado y que por tanto generó mucha desconfianza. El gobierno de Ricardo Monreal en la Cuauhtémoc fue uno de los peores. Por eso no es de extrañar que los ciudadanos se hayan congregado para apoyar a Alessandra Rojo de la Vega. De la misma forma, pero a nivel federal, las cosas no mejoran para Claudia Sheinbaum. Resulta ser que tres organizaciones, bueno, en realidad son más. En un momento les doy el conteo. La nota es que el partido neoliberal
el activista Ayo López Vital y los periodistas de la Carpeta Púrpura pues han logrado que sus publicaciones tengan una audiencia de más de 1 millón de ciudadanos mexicanos y que en algunos casos medios de comunicación oficialistas se hagan eco de sus explicaciones sobre el mecanismo de un fraude electoral el 2 de junio. Esta organización llamada el Partido Neoliberal realizó un video en el cual explican cuál sería el mecanismo que utilizó Morena para hacerse con unos resultados electorales manipulados que cada vez más se repudian en redes sociales. Dice, por ejemplo, lo siguiente. Dice que Morena, que los funcionarios electorales que infiltró Morena en estas elecciones habrían dejado en blanco la sábana electoral digital, a la vez que la estaban dejando firmada como si estuviera pues rellena de los datos, y eso no se puede hacer, eso fue una completa irregularidad. Posteriormente se rellenan los datos digitales sin que se puedan cotejar con los espacios que dejaron en blanco en la sábana electoral digital. Entonces, ese sería el mecanismo esencial de cómo se fueron manipulando los votos. Es un video algo extenso. ¿Quiénes son los miembros del Partido Neoliberal? No tenemos realmente registro de ninguna organización o asociación civil con ese nombre. El único dato del que disponemos es que tienen una cuenta en X con más de 3.262 seguidores. Aseguran defender una visión de la libertad económica que empodera a las personas y estimula la innovación, que eso es precisamente pues como el discurso del libertarismo. Se comenzó a hacer conocida esta organización porque la Carpeta Púrpura compartió también parte de sus explicaciones en un video y arribaron a conclusiones muy similares junto con Ayo López Vital de Camino Florido, quien fue apoyado también en la difusión de sus críticas a estas elecciones por organizaciones como Acción Civil Mexicana, la activista y youtuber Lausus, Mr. Cívico, la actriz mexicana Laura Zapata, el influencer, periodista José Díaz y la periodista mexicana Elena Chávez, autora de 2 libros importantes que es El Gran Corruptor y Andrés Manuel López Obrador, el Rey del Cash. Ayo López Vital ha emprendido una huelga de hambre, que por cierto, el día de ayer, 6 de julio del año 2024, cumple 20 días de estar en huelga de hambre. Esto es muy interesante. Le concedió una entrevista para el medio de comunicación independiente Índice Flamígero, explicando por qué hizo la huelga de hambre. Lo que vamos a escuchar a continuación es el video de Partido Neoliberal. Queridos conciudadanos, permítanme contarles una historia que revela el grado de irregularidades que hemos experimentado en las recientes elecciones del 2 de junio. Esta es la historia de las actas firmadas y en blanco que fueron utilizadas para alterar el resultado electoral. Desde que se abrieron las casillas, el proceso electoral mostró signos de manipulación. Al inicio del conteo preliminar, PREP, empezaron a aparecer actas firmadas por los funcionarios de casilla, pero sin resultados visibles, es decir, en blanco. En Veracruz, por ejemplo, tenemos el caso de la sección 250. Aquí se abrieron 2 casillas, la básica y la contigua 1. Mientras que en la contigua 1, el acta aparecía legible con resultados claros, en la casilla básica, el acta estaba firmada, pero con los resultados en blanco. Esta misma irregularidad se repitió en otras secciones, como la 551, la 3323 y la 3501. 3 días después, durante el conteo distrital, se esperaba que estas actas fueran cotejadas con las originales para garantizar la transparencia. Sin embargo, lo que encontramos fue alarmante. Todas estas actas en blanco ahora mostraban resultados favorables a Morena, sin posibilidad de cotejar con el escaneo original del acta. Este patrón se repitió en múltiples estados y secciones electorales. Actas firmadas y en blanco, que de repente, en el conteo distrital, aparecían con resultados que favorecían sistemáticamente a Morena. La falta de transparencia y la manipulación evidente de estas actas es una señal clara de que las elecciones no se llevaron a cabo de manera justa y democrática.
Hay voces que están hablando de anular la elección, y con razón. La elección debe anular. Cada vez aparecen más irregularidades en esta elección, a solo 32 días de haberse celebrado, y muchas de ellas han sido descubiertas por ciudadanos, no por los actores políticos involucrados o las autoridades electorales. Las evidencias de las irregularidades están a la vista de todos. Entonces, ¿consideras que debe anularse la elección? Creo que todos consideramos que todo el proceso de estas elecciones estuvo completamente distorsionado, manipulado por el presidente. Entonces, sí debería de anularse, al menos parcialmente deberían de anularse todos aquellos votos que de una manera deshonesta consiguió Claudia Sheinbaum. Deben de anularse, porque el día de ayer, precisamente, López Obrador en uno de sus discursos hacía mofa de estos datos que él considera que le dan legitimidad para hacer lo que le venga en gana contra los derechos ciudadanos, contra lo que él llama las minorías, que en realidad no somos una minoría. Es claro y evidente que hay millones de ciudadanos que no apoyan a López Obrador, porque si hablamos de que el 60% de la población mexicana fue la que votó y dicen que de eso el partido Morena consiguió el 52%, pues el 52% de 60 no es lo que él está diciendo. Es mucho menor al 30% del pueblo de México que habría, que estaría militando a favor de Morena. Y además que son datos manipulados y que se consiguen con la coacción del voto, con diversos mecanismos de corrupción electoral que deben de ser analizados. En el video de Partido Neoliberal también escuchamos un reclamo contra los actores políticos, porque consideran que Xóchitl Gálvez no ha denunciado con la fuerza contundente pues la manipulación electoral de la cual es víctima. Ahora bien, sabemos que está en curso el proceso de impugnación y que las resoluciones o se tendrán resultados o explicaciones de resoluciones por parte del Tribunal Electoral, el cual no nos da mucha confianza a nivel federal, se tendrán a partir del mes de agosto. Vamos a escuchar una explicación del señor Ayón López Vital, que agradece a Acción Civil Mexicana, a el hacker que grabó a Damaso López, a Lausus, a Mr. Cívico por darle difusión pues a su activismo. 20 días, en este serían 21 días de huelga de hambre para difundir, para reclamar contra el fraude electoral, contra lo que él ha denunciado, contra lo que él ha documentado. Llegamos al 1,000,000 de vistas. Después de un conteo de la viralización que ha hecho X en los videos, de contar los videos que se han visto, los videos míos, se ha llegado un poco más de 1,000,000 de vistas. Gracias al creador, porque pasó todas las hambres que yo pasé. Gracias a Acción Civil Mexicana, que hizo el resumen del video, que fue el que finalmente se viralizó. Gracias a Lausus, gracias a Mr. Civic, gracias a Jack Spartan, a Laura Zapata, José Díaz, Elena Chávez, a todos aquellos que compartieron este video y a todos los que vieron este video. Gracias a los guerreros como el hacker que grababa a Mazo y la Carpeta Púrpura, que con sus agudas investigaciones han expuesto toda la corrupción que ha pasado en esta elección. Es una muestra de que podemos romper la censura que maneja el gobierno si trabajamos unidos. 1,000,000 de personas es solo el 1% de la población, así que falta mucho. Hay que avivar esa llama, hay que hacerla crecer, que llegue a 20, que llegue a 30, que todo México sepa. Es importante hacer entender que la elección está impugnada, no hay un ganador todavía. Yo quiero agradecer a los valientes, a los grandes guerreros, como el licenciado Alejandro Valenzuela y Guillermo Handam, que son uno de los motivos por el que he hecho esta huelga de hambre y que son los que llevan las demandas ciudadanas.
Este debe ser el tema central de México. No lo suelten, no se distraigan con ningún otro tema. Si no es que llegan los extraterrestres a la Tierra, no hay otro tema de qué hablar más que este. Esto es lo único que tenemos que hablar. Este fue un gran fraude a una magnitud que se equipara a un autogolpe de Estado y no se puede permitir. Bueno, pues como pueden darse cuenta, las palabras que ayer dijo López Obrador y en el conteo pues lo clasificamos como palabra 666, López Obrador se burla de México diciendo México polarizado. Dice él que México no está polarizado, que ellos son la mayoría, que ellos gozan del respaldo del pueblo. Pues fíjese que no. Millones de ciudadanos mexicanos están muy molestos con el resultado electoral. Los pésimos resultados del partido Morena no daban para un segundo piso o para un segundo periodo de 6 años. ¿Qué segundo piso? Para un segundo colapso, un segundo terremoto de 6 años. De demolición acelerada de México no daban. López Obrador ha emprendido precisamente por esto estas giras en todo el territorio nacional mexicano, tratando de darle un poco de vida, tratando de hacer la cargada política a favor de Claudia Sheinbaum, incluso usando a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizando al Consejo Coordinador Empresarial, pero eso no sirve. No sirve porque sencillamente Claudia Sheinbaum es un personaje muy corrupto, muy siniestro, tiene muchos muertos en su conciencia y además es un personaje gris que no prende a nadie. Es un personaje que es tan impopular porque recibe órdenes directas del dictador sobre destruir la Constitución mexicana y el Poder Judicial por venganzas y ambiciones personales de López Obrador. Vamos a continuación a escuchar un fragmento de la entrevista que dio Ayo López Vital para Índice Flamígero y que le explica por qué es esta huelga de hambre. Fíjate que yo no esperaba que ella ganara porque se publicó una gráfica en Wikipedia. Inicia comentando que, no se veía por ninguna parte que Sheinbaum fuera favorable, a pesar de las muchas encuestadoras corruptas que sí contrató Morena para que siempre le dieran la preferencia a Claudia Sheinbaum. Fíjate que yo no esperaba. Está conversando Yuri Servolov de la Carpeta Púrpura para Índice Flamígero en una entrevista con Paco Rodríguez. Que ella ganara porque se publicó una gráfica en Wikipedia donde presentan los metadatos. Sí. Y sorprendió mucho a toda la clase política, a gente de seguridad nacional. De hecho, estaba yo hablando con gente que trabajó en seguridad nacional. Lo mandaron a gente de inteligencia porque venía subiendo Xóchitl exponencialmente. Así es. Y Claudia venía cayendo. Hicimos un modelo que le llamamos modelo estructural, para analizar las elecciones de 2018 y aplicándoles el crecimiento poblacional y reagrupando las fuerzas políticas y proyectando una proyección lineal de cómo tendrían que estar estos resultados para poderlos cotejar contra todas las encuestas. Y lo que se veía ahí es que la diferencia máxima que había, juntando a toda Morena con sus aliados, todo, contra lo que se había hecho de alianza del PAN, PRI, PRD, eran 14 puntos porcentuales. La diferencia máxima, no puede haber más, a menos que hubiera renegociación de fuerzas, que ya probamos que sí hubo. Ya se descubrió el peine ayer y fue un escandalazo de que el PRI jugó en 2 pistas y que negoció con Claudia y el PG darle 5 millones a ellos y solamente 3 millones a Xóchitl. ¿Sí? ¿A cambio de qué? No sé. Sí lo hicieron, fue Peña, Alejandra Sin Moral,
todo ese grupo Erubiel, todos ellos se vendieron. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué amanecimos con esa cruda? ¿Por qué salió la gente a votar así tan masivamente por Claudio Sheinbaum? ¿O será como se dice, porque hubo un fraude electoral, Yuri? Sí, mucha gente decía, no hubo fraude y que se reconozca la victoria. No. A ver, hay 10 razones, por lo menos, para denunciar este fraude. ¿Por qué decimos que hubo fraude? Uno, la primera razón, hubo un árbitro vendido. O sea, Guadalupe Tadei fue juez y parte. Todos sabemos que trabaja para AMLO, ella y toda su familia, es el orgullo de su nepotismo. Es una gran familia, además. Pero lo que hay que decir aquí, y lo denuncio con todas sus letras, el presidente, o el pseudo presidente, porque para mí dejó de ser presidente, por sus violaciones a la Constitución y a la ley, ha hecho apología de la violencia, y eso es un delito, por lo cual debería de ser destituido. Empezando por ahí, tiene que haber una destitución de Guadalupe Tadei, tiene que haber un proceso, y si se investiga y se prueba que ella fue la operadora del fraude, que el autor intelectual es Andrés Manuel, una funcionaria del INE, ya salió también en otro video a decir, sí se cayó el sistema, y que ella tenía que subir 2 actas, y no pudo, porque tiraron el sistema, y no las pudo subir, y cuando ya abrieron el sistema y las quiso subir, sorpresa, ya habían puesto otras 2 actas. Distintas a las que ella tenía. Ella no las subió. Sí, claro. Ajá, entonces, eso es lo que está diciendo Guillermo Handam. Hubo falsificación de actas. Luego, el presidente instaló 1,700 mapacheras en todo el país y les dio un presupuesto de 21,000 millones de pesos, aumentando la deuda externa a cifras históricas para comprar votos a 500, a 1,000 pesos, hasta 2,300 pesos. Tenemos videos, evidencias, con sus 26,000 cuervos de la nación, con su chalequito guinda. Eso es ilegal, eso hace inequitativa, nada más por eso debe anularse, esa es la segunda razón, ¿sí? No hubo piso parejo. La tercera razón, inflaron el padrón electoral en casi 7 millones de personas, en comparación a la cifra de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, de cuántos son los mexicanos mayores de 18 años. Sí, había poblaciones con 69,000 habitantes, en donde, incluidos niños, por supuesto, en donde habían votado 160,000 y más. Y hubo clonación de tarjetas de elector. Esto es un fraude imputable a Guadalupe Tadei, como presidenta del INE, y al director del Registro Nacional de Electores, que no sé su nombre, le dieron credenciales de elector a migrantes haitianos, venezolanos y colombianos, mientras AMLO les dio tarjetas de bienestar para comprar su voto. Un amigo de todas las confianzas, que además conoce muy bien todo el sistema político, dice que fue a votar y vio a varios de sus familiares ya muertos ahí en el padrón. Entonces, no depuraron el padrón para usar a los muertos y que estuvieran usando esos lugares los mapaches de Morena. Eso tiene que investigarse. Por lo menos hay la sospecha que hubo 7 millones y eso explica por qué la inflación de votos a Morena y por qué se desinfló Xochitl, porque además hubo una inhibición de votos a ciudadanos. O sea, tenemos la cifra más vergonzosa de votos de mexicanos en el extranjero, solamente el 20%, 21%, ahí te doy la cifra exacta si quieres. Nunca había habido que se quedara el 80% de los mexicanos que no pudo votar, cuando vimos filas enormes en Madrid, en París, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles. Ahora el INE dice, es que nos sobraron boletas. Sí, caray, eso. No, lo que pasa es que hubo tortuguismo. Por órdenes del presidente AMLO y de Guadalupe Tadei, tuvieron a la gente hasta 8 horas en el sol para que se cansaran y se fueran y no votaran. Entonces, se conculcó el derecho de mexicanos por expresar su voto. Esa es una violación a la Constitución. Y nada más por cada una de estas razones, por cada una de esas es motivo para anular toda la elección, ponerla bajo sospecha. El cuarto, Claudia hizo una campaña anticipada de 3 años, lo cual es una violación a la ley. Tapiza al país con miles de espectaculares financiados con dinero público o con dinero del narco, que no los ha transparentado. Otro motivo por el cual ya en el pasado se han nulificado elecciones. Sí, Michoacán y Guerrero. Entonces, quinta razón, se acostaron con el dinosaurio. Entonces, AMLO que se llena la boca acusando al PRIAN y que el PRIAN, qué primoroso acuerdo tiene. Ahí está, con pelos y señales, cómo el PRI le entregó 5 millones de votos a Claudia y solo 3 a Xochitl, ¿sí? La sexta razón del fraude, se dejaron de instalar 1 de cada 5 casillas por la violencia. El 18%. Se dice que cuando hay inconsistencias en el 20% de las casillas, se debe nulificar la elección. Allá van 18%. Y luego tenemos casillas, 1,700 casillas Zapato, donde el crimen organizado, le dio el 100% de los votos a Morena.
A ningún otro partido, todo para Moreno. Todo para el vencedor. Y no me digan que eso no es fraude. Y luego tenemos actas que se falsificaron. Entonces, pues hay que ir y luego tenemos que hubo una violencia inusitada en Guerrero, Chiapas, Morelos, por lo cual las elecciones en esas entidades se tienen que cancelar. ¿Por qué? Porque la gente votó con miedo o hubo millones que no pudieron votar. Yo creo que lo más sano sería que estas elecciones se nulificaran y se repitieran. ¿Eso quién ordenaría? ¿El tribunal? El tribunal electoral es difícil porque el tribunal... O sea, aquí lo que hay, y esto es lo más grave, ha habido dolo y mala fe por parte del presidente de la República para dar un golpe de Estado, para reventar la democracia mexicana, para reventar el Estado de Derecho y para quitarnos nuestras libertades. Él mismo se incriminó mandando sus 18 iniciativas con las que quiere acabar con el Poder Judicial y quiere dejarnos a los ciudadanos en indefensión quitando la ley de amparo. Entonces, ahí hay perversidad, hay mala fe. El problema no es cuántos votos salieron, sino cómo entraron ahí. ¿Sí? Ha sido la elección más sucia, corrupta y violenta y ya nos ha tocado vivir varios, mi estimado Paco. Así es. A mí nos tocó vivir el fraude, la caída del sistema del 88. Este es peor todavía, más escandaloso, y no lo estamos diciendo ahorita expuesto, lo vinimos denunciando desde antes. O sea, hay demasiada evidencia de todo esto que estamos diciendo. Esto me faltó decir que hubo intervención del crimen organizado en estas elecciones. Pero no el crimen solito, no, el crimen que se da abrazos con Andrés Manuel López Obrador, porque él ha actuado como un criminal. Y luego, pues, ha tenido al embajador más chairo de los Estados Unidos, a Ken Salazar, que no sé si le están viendo la cara de gringo, o es socio también del negocio, junto con su jefe, que es Biden, ¿sí? Que ya lo dijo el senador Kennedy, si volteamos un narco de cabeza, se les cae del bolsillo el llaverito de López Obrador, ¿sí? Porque es o sea, en esa cama estaba López, estaba Claudia, de un lado el dinosaurio prista y del otro lado el narco. No sé cómo va a ser ese chamaquito que van a hacer. Y cubriéndolos con un cobertor, el gobierno de Estados Unidos. Fíjate, mira. Séptimo, y este es muy grave, se impide votar al 80% de los mexicanos en el extranjero, se hace tortuguismo para dejarlos horas bajo el sol. La inhibición del voto en territorio nacional y en el extranjero es un delito que debe ser sancionado, que es causa de prisión. Se tiene que investigar quiénes coaccionaron el voto, quiénes suplantaron la personalidad. Se hicieron dos bloques de boletas. Uno que estaba en las casillas y otro que estuvo afuera de las casillas, premarcado por Morena, que días antes se volteó un camión en la carretera con todas las boletas marcadas. Ahí está el video. Hicieron en las urnas boletas que no estaban dobladas. ¿Cómo las habían metido si el orificio por el cual tenías que introducirlo? Es el segundo bloque. Es el segundo bloque de boletas. Así es. Y ahora resulta que AMLO y Guadalupe Tadei ya no imprimieron en los talleres gráficos de La Nación, ¿no? Sino que en las imprentas de sus amigos. Exacto, ¿sí? De Morena. Otro causal que debe ser investigado y por el cual se debe haber anulado. La gente me dice, no se va a anular pobrecito si no se anula. 8. Manipularon las cifras del conteo rápido y luego las del PREP y luego las del cómputo final. No checan las cifras, ¿sí? Y esperemos que se haga una compulsa de las actas, una por una. No cuadran, eso es lo que dicen los expertos que han estado revisando. Tener una presidenta espuria y legítima la debilita, que creo que es lo que quiere AMLO, tener una Juanita. Perdieron lo más sagrado, lo más valioso, la confianza, la credibilidad. Ojalá les saldría más barato a AMLO, a Claudia, decir sobre todo a Claudia, si quiere ser la presidenta, saben que yo no puedo comerme esta porquería, que se anule y que se repita. Con esa confianza aceptó el reconteo de votos. Sí, pues se quiso pasar de lista, claro. La muchachita. O sea, el problema no está en la salida de los votos, ya dijimos, el problema está en el cómo entraron. Exactamente. Y en la visión holística integral sistémica, que es lo que le dijimos a Ciro Murayama. A ver, lo que no se vale es usar medios nobles para fines innobles, que es lo que hace un pederasta. Y lo que está totalmente penado es hacer medios y fines innobles, lo que hace un criminal. Y lo que en esa ventana se metió AMLO. Y se está metiendo Claudia. Aguas. Bueno, esto es apenas un resumen de esa extensa entrevista. Es un resumen hecho por Acción Civil Mexicana. Lo encuentran también en su cuenta de X o lo pueden consultar también en mi perfil de X, pues le he dado compartir, republicar. Esto es bien importante
lo que está señalando Yuri Servolov, director de la Carpeta Púrpura. Yo he documentado más delitos electorales. Probablemente se los haga llegar en lista para que los integre a su, pues a lo que está cotejando, ¿no? De irregularidades. Todo muy importante lo que destaca, y es apenas un resumen. Pero de esta importante entrevista, ¿quién se hizo eco? Únicamente el periódico Diario de Yucatán, que sigue siendo el mejor periódico de México a mi juicio, por encima de Reforma, por encima del Universal. Es un periódico que sí le entró, al menos en 2 o 3 ocasiones, a hablar de delitos electorales. Un tema que fue totalmente vetado por los medios de comunicación, seguramente por temores a lo que pudiera hacerles pues López Obrador. Vamos entonces con nuestro siguiente tema, con nuestras siguientes notas. La Carpeta Púrpura presenta este hilo, publicado el pasado 5 de julio, dice: noticia de última hora. Por fin se descubrió el mecanismo que utilizó Morena. Esto es lo que se sabía. Número 1. Hubo un robo, hubo un golpe de elección, una elección manipulada por el presidente, una elección de Estado. 2. ¿Cómo se hizo esto? Esto ya quedó documentado ampliamente en una investigación. Y presenta un link donde se habla enteramente de la investigación, los detalles, las fuentes, los datos. 3. Pero faltaba conocerse cuál era el mecanismo que se utilizó. Por fin ya salió. Gracias a esta investigación, una investigación de la organización Partido Neoliberal. El mecanismo que se utilizó para este robo fue dejar actas en blanco ya firmadas por representantes de los partidos para rellenarlas posteriormente con el cómputo distrital. De esa manera, Morena cuadró a su gusto los resultados para que se ajustaran a los datos que dio la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que, bueno, dentro de este movimiento se exige la destitución de Guadalupe Tadei por el conflicto de interés, corrupción que tiene con López Obrador, con Morena, porque se negó a sancionar todos los gastos ilegales de campaña que hizo Claudia Sheinbaum, todos esos espectaculares que no se fiscalizaron y que probablemente fueron pagados por el crimen organizado. En su momento Xóchitl Gálvez se quejó: vean cómo no la están sancionando, no la quieren sancionar. El resultado dice entonces, manipulado, fue cantado por el propio presidente López Obrador en su mañanera, lo cual también es algo ilegal. Así, en las casillas donde se pidió hacer el recuento de los votos, rellenaron con boletas premarcadas a favor de Morena o sus aliados. Incluso se dieron votos para Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano forma parte también de este atraco contra México. Boletas que, inciso A, nunca fueron dobladas, inciso B, estaban fuera de las urnas. Inciso C, hay la sospecha de que pertenecían a un segundo bloque de boletas electorales que se operó por fuera de la casilla. Esto requiere de una investigación judicial a fondo, imparcial, para conocer más sobre este mecanismo. Pero hasta donde sabemos, esto es suficiente para denunciarlo. Aquí un segundo video donde Partido Neoliberal explica cómo operó el mecanismo por 2 vías. Número 1, inhibir el voto de la alianza opositora. Ya sabían, probablemente por encuestas o por trabajo de inteligencia, en qué lugares no se quiere al partido Morena. Y en esos lugares se buscó hacer desesperar a la gente para que no pudiera realizar su voto. 2. Inflar los votos de Morena y sus aliados, incluso de Movimiento Ciudadano. Ese es el hilo que presentó la Carpeta Púrpura y por tanto, bueno, pues hemos contribuido ya a darle difusión a esta importante denuncia. Vamos con nuestra siguiente nota. No es un tema que a mí particularmente me interese mucho, ni creo que sea de mucha relevancia para México, aunque hay que tomarlo, pues sí, en importante consideración. Francia sigue siendo un país importante. Resulta ser que en las últimas horas, en la última hora mejor dicho, pues se comenzó a difundir por parte de los medios de la extrema izquierda
que en esta segunda vuelta, muy distinta de la primera vuelta, para elegir más de 577 políticos, lo que conforma el poder legislativo, la Asamblea Nacional de Francia, pues estaría habiendo un resultado muy distinto al de la primera vuelta, de las primeras elecciones. Resulta ser que en esta segunda vuelta se le estaría dando como primera fuerza política a la extrema izquierda. Estos son datos preliminares, por cierto, compartidos por la encuestadora Ipsos, que como todo mundo sabe, lo mismo que Mitofsky y cualquier encuestadora, pues no podemos darle mucha confianza porque es un negocio. Hacer encuestas a favor de la extrema izquierda siempre ha sido un negocio, dado que la extrema izquierda representa los intereses de los plutócratas, de los que quieren anular la democracia, de los que quieren pasar por encima de la voluntad del pueblo. En la primera vuelta, pues el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional y sus aliados habían conseguido más del 33% de los votos. Por cierto que en aquella ocasión una organización frenética, extremista, que pertenece a la Internacional Comunista, que es el verificador de hechos Neutral, operado desde España por gente del Partido Socialista Obrero Español, pues dijeron que eso era una mentira y andaban censurando a las personas y borrando publicaciones porque decían que eso era una mentira, que la extrema derecha, como se refieren a los partidos como Agrupación Nacional, había ganado solo el 29.25% de los votos y no el 33%. Se nota entonces el sesgo o la desesperación por minimizar cualquier ventaja que pudiera tener Marine Le Pen frente a la extrema izquierda, que representa los intereses de, pues ustedes lo saben, ¿no? Sociedades secretas, grupos o círculos de poder empresariales mafiosos que si algo tienen es la intención de atentar o de hacer un cambio, un golpe cultural, un golpe a la civilización cristiana que aún quede en Europa. En esta segunda vuelta, datos preliminares muy dispares, por cierto, muy poco fiables, dicen que Agrupación Nacional y sus aliados conseguiría menos de 152 escaños, mientras que tres fuerzas de izquierda, fíjese nada más, tres partidos de izquierda, Nuevo Frente Popular, más de 187, Juntos 163 y otros partidos de izquierda 16. Estamos de acuerdo en que en tanto sean grupos extremistas de izquierda, tienen mucho en común y pueden llegar a muchos acuerdos. Entonces es una mayoría aplastante que supera una mayoría incluso calificada, y eso les permitiría pues destruir o manipular la Constitución de Francia a su antojo. Por cierto que otra de las trampas que utilizan en Francia es, primera, son 577 políticos. A mí me parece que son muchos para un país como Francia, que es más pequeño y en comparación con México. Y luego existe otro partido, que son los republicanos y otros partidos de derecha, pero que odian a Marine Le Pen. Y me parece muy extraño, ¿no? Porque se supone que son partidos de derecha, no digo conservadores, porque incluso Marine Le Pen es poco conservadora, no es conservadora, es una política de derecha, que lo único que destaca es su oposición, y esto es valioso, aunque yo no comparto las ideas de Marine Le Pen. Lo que sí comparto con ella y lo que creo que es importante es oponerse a cualquier conflicto con Rusia, que es lo primero que ella destaca, y en segundo, oponerse a la migración islámica, porque la migración islámica es uno de los principales puntos de la agenda del satanismo internacional que quieren para destruir la civilización cristiana. Les encanta el Islam en todos los sentidos. De hecho, la siguiente nota que les voy a presentar, directamente de las oficinas de la secta de los mormones, les va a interesar porque ellos están en una franca crisis en que cada vez pierden más adeptos. La secta está creada en torno a un libro escrito por un loco que se llamaba John Smith, pues están teniendo gravísimos problemas para tener adeptos, y entonces se estarían aliando con la secta del Islam, probablemente con una intención posterior a cederles su lugar o su espacio en Occidente.
o ser una organización cooperativa u operativa de la misma secta. Una secta extremista y anticristiana. Es una cosa muy ridícula que en Francia se diga que existe el Partido de los Republicanos y otros de derecha que estarían consiguiendo 68 escaños y otros partidos 18. Y a diferencia de los de la extrema izquierda, no se entienden con Marine Le Pen. Aborrecen el partido de Marine Le Pen. A mí me parece que es toda esta estructura parlamentaria típica de los que manipulan, pues usted lo sabe, todas las elecciones en el mundo, cómo es que le quieren dar el poder, el control absoluto a los partidos de extrema izquierda. O sea, no es un misterio. O sea, no te puede salir tan dispar la primera vuelta y la segunda. Y sobre todo que, pues hay detrás de todo esto los intereses de los más ricos, de gente de Qatar, por ejemplo, que son los dueños del Paris Saint-Germain, y le pagaron o le ordenaron al futbolista que ahora se sabe que es homosexual, secreto, pero es homosexual, Kylian Mbappé, porque tenía un romance con un transexual, le pagaron para que exigiera a los, entre comillas, jóvenes franceses o a los franceses que de ninguna forma apoyaran la derecha, que porque eso atentaba contra los valores de Francia. Lo dice un tipo que es evidentemente de origen africano, que es un militante gay, secreto porque además le da vergüenza, y es un futbolista que está en el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain no es de Francia, sino propiedad del gobierno de Qatar. Bueno, pues hoy tengo notas muy interesantes. Me salgo yo completamente de la agenda de los medios de propaganda nacional y comentarles que lamentablemente esto es una realidad. Existen sectas satánicas que están buscando sacrificar niños para darle mayor poder a los grupos criminales de la droga, con los cuales pues López Obrador y Claudia Sheinbaum han prometido que jamás emplearán la mano dura. De eso trata esta fuerte nota que a continuación les presento. Una secta satánica buscaba asesinar ritualmente a un niño de 1 año y medio de edad, por parte de una líder criminal que se hacía llamar La Bruja, de nombre María Guadalupe R., de 33 años de edad, que fue asesinada antes de poder cometer el asesinato ritual por un hombre de 22 años de edad. Ella formaba parte de la organización criminal conocida como Los Mexicles. El asesinato del inocente menor de 1 año y medio de edad, tenía por objetivo pedirle al ídolo satánico de la muerte y a distintas entidades del mal fortalecer la organización criminal. La bruja, la sectaria, también había participado en ritos de santería, culto a la Santa Muerte, dicen santa, no tiene nada de santa. De hecho, participaron en la construcción de un templo. Por cierto, el apelativo de santo o de santa se refiere a alguien que está apartado o consagrado a Dios. La muerte no está consagrada a Dios, o al menos no existe. Ojo, no existe un personaje con una túnica negra que es un esqueleto que viene a llevarse la vida de las personas. Eso no existe. Por tanto, no puede decirse que tenga santidad una figura de idolatría, que además es un personaje que no existe. Lo que sí existe en México es lamentablemente una serie de productos de neocolonialismo, si podemos decirlo así, de invasión de creencias criminales que se están extendiendo por el territorio nacional mexicano, también mucho en parte con la llegada de migrantes. Migrantes como la señora, por ponerles un ejemplo, no es de ahora, migrantes como la señora Niurka Marcos, actriz de Televisa, teibolera, muy polémica, muy mal hablada, llegada desde Cuba. Pues ella es un claro ejemplo de cómo se ha exportado esta clase de cultos malditos, esta clase de cultos demoníacos. Ya ni hablemos de su hijo, ¿no? De su hijo Emilio, que fue un promotor de la homosexualidad con los niños, firmando con Televisa la primera telenovela gay contra niños. O también su marido, que su marido se dedica a promocionar transexuales como Wendy Guevara o Coco Máxima.
Ya no hablemos de esos personajes, creo que es su ex marido, porque no se lleva bien tampoco con él. No hablemos de esos personajes, sino hablemos de muchas personas que están llegando, algunos con la intención de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, ingresar ilegalmente por sus fronteras a través de México, que traen esta clase de cultos malditos. Y si la denuncia también, por cierto, la denuncia de la carpeta púrpura, porque no cuadran los índices de crecimiento poblacional con los supuestos votantes de Morena, se sospecha que fueron credencializados también migrantes irregulares en México. La investigación de la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y a la Familia, conocida como FEM en la zona norte de Ciudad Juárez, determinó que María Guadalupe R., de 33 años de edad, alias La Bruja, estaba pretendiendo asesinar ritualmente a un niño de 1 año y medio para protección de los integrantes del grupo criminal Los Mexicles, para los cuales trabajaba como bruja. Por su asesinato fue detenido un hombre llamado Carlos Gabriel C.R., de 23 años de edad. Liberado en un plazo menor de las 48 horas después de su asesinato, porque pues no se sabe, al parecer hubo algo, al tomarle su declaración al detenido, pues se estimó por parte de la autoridad que era necesario liberarlo. Así lo informó la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva de esa organización. Carlos Gabriel N. no solo defendió su vida, sino que habría asesinado a esta bruja por salvar a su hijo, es decir, la víctima, el niño que iba a ser asesinado ritualmente, era su hijo. Carlos Gabriel N. explicó que la bruja pretendía sacrificarlo al demonio. Dice que esta señora era su hermana. María Guadalupe, de 33 años de edad, era su hermana, adoradora del demonio de la muerte, e intentaba ofrendar a su sobrino, es decir, al hijo de Carlos Gabriel, en ese asesinato ritual, para darle poder y protección al narcotráfico, a grupos criminales de la droga que operan en Ciudad Juárez. Esto es pues muy grave, muy grave, muy importante difundirlo, porque este culto maldito se está extendiendo por el territorio nacional mexicano y es ante todo un culto de delincuentes. No es una cosa que nos estemos inventando, es un culto que tienen personas que se pueden dedicar a robar, a matar, porque la inmoralidad de la secta es lo que precisamente es tan atractivo para los delincuentes. Bueno, hoy es domingo, hoy hablamos de muchas sectas. Una segunda nota que ya les había puesto como un breve comentario sobre esta nota, es que la secta mormón está buscando tender puentes de entendimiento con la secta islámica. Un líder sectario aseguró lo siguiente: cuando emprendimos este esfuerzo con colegas musulmanes, nos dimos cuenta de lo mucho que hay en común entre las dos religiones. Así lo dijo el mormón David A. Bernard, cuando pues ya sabemos que todos los ignorantes, todos los sectarios, utilizan la palabra religión así a su capricho, cuando esto no es una religión. El Islam no conduce al verdadero Dios, por tanto no es una religión. Religión es lo que te lleva, lo que te reúne con Dios. Tampoco la secta de los mormones, tampoco es una religión. Es un credo falso, lo mismo que el Islam. Desde su página de internet, una página de internet de la secta mormona, que tiene pierde cada día más adeptos por sus muchos escándalos de corrupción, por su poligamia, por sus escándalos de abuso, por toda la corrupción que entraña esta secta, que está afiliada, lo mismo que la cienciología y los testigos de Jehová, a centros neurálgicos del satanismo en su guerra contra el catolicismo. Todas estas sectas sirven ya sea como antecedente para iniciar personas líderes en el satanismo y sobre todo desviar a las personas de el cristianismo, de la palabra de Cristo. Para eso se crearon los mormones, para eso se crearon los testigos de Jehová y por supuesto que también la cienciología, que además tienen una participación por ahí un tanto turbia con los gobiernos y con las agencias del norte. La
la iglesia, dicen, la iglesia mormona publica los musulmanes y los santos de los últimos días, creencias, valores y estilo de vida para mejorar la comprensión entre las dos religiones. No son religiones. Este texto viene pues obviamente tanto en inglés como en árabe, ¿no? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que por cierto tienen ese nombre pero jamás hablan de Jesucristo ni se refieren a la Biblia, sino a ese falso libro que se llama el libro Mormón, creado por un tal John Smith. Nótese otra vez el nombre de Smith. Bueno, hablan de mucho entendimiento, que descubrieron que los musulmanes que odian a Cristo son lo máximo, según los mormones. A partir del jueves 20 de enero, Musulmanes y Santos de los Últimos Días, Creencias, Valores y Estilos de Vida está disponible en línea, tanto en árabe como en inglés, en farsi, en francés, en español y en turco. El mismo recurso para los mismos idiomas. Supone una labor de dignidad y tolerancia, o sea, lo que quieren ellos es preparar aliados para que vengan cada vez más islámicos, representantes de conversación, de diálogo. No interpretan el Corán, sino que se procura entender los principios y las prácticas islámicas como los explican los eruditos y líderes religiosos, es decir, las mentiras que les dicen a los que nos llaman infieles o profanos para no despertar sospechas, ¿no? Para no hacer enojar los intereses políticos que ellos tienen de colonización. Ilustrar temas comunes que se encuentran con las creencias y las prácticas islámicas de los santos de los últimos días, pero no emite juicios de valor en cuanto a estas creencias o prácticas, entre otras cosas. Bueno, pues ahí lo tienen. También dijo en otra parte, por ejemplo, todos los santos de los últimos días, como los musulmanes, tienen creencias sinceras, como la fe en Dios. A ver, para empezar, ¿qué Dios? O sea, el Dios al que yo le rezo es Jesucristo. Pero los mormones yo no sé a qué Dios le recen. Los musulmanes menos. No le rezamos al mismo Dios. Eso téngalo por seguro. Las escrituras y los lugares sagrados. Tampoco compartimos nada de eso. Pero los mormones, en cambio, dicen que sí, que tienen todos esos puntos en común con el Islam. Compartimos valores comunes como la importancia de la familia, la castidad y ayudar a los necesitados. O sea, tanta fornicación en poligamia y abusar de menores de edad les parece castidad a la secta mormona. Vamos entrando en contexto. Los estilos de vida de los seguidores de ambas religiones incluyen prácticas como la oración, el ayuno y la protección de nuestra salud física. Pero no de las mujeres. No de las mujeres porque tienen que andar totalmente tapadas aunque haga mucho calor y no pueden hacer actividades físicas ni bañarse en el agua sin quitarse esa, ¿cómo se le llama? Burkini. Esa vestimenta, ¿no? Que les cubre todo. Eso no es saludable. No es saludable. Esas mujeres padecen precisamente por eso de mucha obesidad. Las creencias, valores y prácticas comunes de ambas religiones, dicen los mormones, se extienden más allá de cualquier límite político, étnico o cultural. La fe en Dios, dicen ellos, los profetas, Jesucristo, las escrituras, la oración, la castidad, la función de la mujer, la familia. Bueno, dice, y si me sigo con este texto, dicen los mormones, los líderes sectarios, que se les encontró que estaban evadiendo impuestos por billones, pues que dicen ellos que tienen todo en común con la secta del Islam. Oh sorpresa, ¿no? ¿Por qué precisamente ahora dan ese cambio? Cuando, pues la secta de los mormones existe, si yo no mal recuerdo, por ahí desde el año de 1856, hubo un presidente que se atrevió a combatirlos porque evidentemente es una organización peligrosa, una organización muy peligrosa. En aquel entonces hubo una guerra, de hecho una guerra civil ocasionada por ellos dentro de Estados Unidos y nunca habían dicho que tenían tanto interés o tanto en común con el Islam,
Ahora precisamente cuando se sienten perdidos, cuando no tienen fuentes de dinero porque cada vez pierden más adeptos, se les ocurre decir este disparate, ¿no? De que comparten todos los valores. Les digo, esto no es ninguna casualidad. Ellos reciben, así todas estas sectas artificiales, también algunas sectas bautistas, reciben órdenes de los mismos centros del satanismo que buscan la destrucción de la Santa Iglesia Católica. Y precisamente por eso promocionan todo esto. También budismo. Vamos con el tema del budismo. La secta budista en Japón promocionan a un monje hereje, homosexual y maquillista japonés llamado Nishimura Kodo, quien aseguró que el líder del templo japonés al que fue le dijo que su condición, entre comillas, sexual no era importante. Pues que no, los monjes tenían que jurar castidad, ¿no? Incluso fuera un monje zen del budismo, se supone que tienen que jurar castidad. Claro que luego los vemos ahí grabándose haciendo como ese monje, ¿no? Un monje budista que se filtraron sus videos a los medios de comunicación y se le ve fumando marihuana y teniendo relaciones sexuales con hombres. También tenemos el caso de el discípulo del Dalai Lama que sostenía relaciones sexuales con Sarah Brafman, hija de Edgar Brafman, ese judío multimillonario y también patrocinador de la secta NXIVM, en la que estuvo Mario Delgado, presidente de Morena. También Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari, y muchos otros como Rosa Laura Junco de la Vega, hija del dueño del periódico Reforma. Todos ellos estuvieron en la secta sexual NXIVM, si bien no existen denuncias en su contra, por lo mismo que sí fue procesado Kei Raniere a 125 años de prisión. Bueno, pues ahí también estaba la gente del budismo, la gente del Dalai Lama. Así que el budismo es una secta falsa y sobre todo muy corrupta, porque si ustedes revisan pues los textos antiguos, el canon del budismo, pues ahí dice que la homosexualidad es una perversión y que ellos no la aceptan, que es un vicio egoísta. Y sobre todo, Buda, si es que existió, en sus textos deja constancia de que las mujeres son una forma demoníaca, son un demonio. Aborrece profundamente a las mujeres Buda. Bueno, entonces, este maquillista japonés, travesti y homosexual, Nishimura Kodo, asegura que sí, que eso existe en los textos antiguos del budismo, pero que era culpa del contexto de antes, que ahora eso ya cambió. A ver, eso es totalmente incoherente, desde cualquier forma, desde cualquier punto de vista de esquema religioso o de valores religiosos, es completamente absurdo. Dentro de un credo o de cualquier sistema filosófico, si Buda era un hombre iluminado, como tú dices predicarlo, si era un hombre iluminado que alcanzó un estado pleno de conciencia llamado el nirvana y dejó esos textos diciendo que los eunucos y las mujeres eran representaciones demoníacas o que nunca podrían alcanzar la liberación, el nirvana o la iluminación o lo que sea el estado de conciencia elevado, ¿no? ¿Por qué tú lo vas a cambiar? O sea, lo que fue verdadero aquel entonces cuando vivía Buda debe de ser verdadero también en el presente, en este año 2024, y si no, no es una doctrina real. Por tanto, bueno, pues ese señor Nishimura Kodo, que está recibiendo promoción por parte de los medios de comunicación, es otra de esas farsas absurdas, ridículas, que se montan los medios de comunicación para promocionar el budismo. No les asombre que de pronto empiecen a salir gente LGBT que diga que es budista. ¿Saben quién también dice que es budista? El masón Matt Groening, el creador de Futurama, el creador de Los Simpson, que ya ven qué tantos mensajes siniestros hay en unas simples caricaturas, están plagadas de mensajes completamente luciferinos. No es que él haya predecido el futuro con su obra, sino que él conoce los planes que se van a desarrollar o las agendas y de alguna forma los retrató en sus caricaturas, en sus programas. También cobró relevancia el caso de una lesbiana llamada Patricia Cerdán, una lesbiana española
que dice que creció odiando a su familia, que pertenecía a la secta de los Testigos de Jehová. Dice que le prohibían muchas cosas, pero lo que más lamentaba es que en esa secta no le permitían fornicar con otras mujeres, que era lo que a ella fundamentalmente le interesaba. Ahora bien, ella sigue creyendo que lo que le enseñaron en la secta de los Testigos de Jehová es el verdadero Dios y que lo odia. Entonces, bueno, pues es un error dentro de otro error que la convierten en una persona totalmente cerrada a la verdad y que lleva un estilo de vida autodestructivo. En México, la secta de los Testigos de Jehová se reorganiza, también está perdiendo masivamente muchos seguidores, por tanto se reorganiza en los lugares donde cree que va a poder conseguir más seguidores. Y son centros dominados por el narcotráfico, como es Los Mochis y Mazatlán, Sinaloa, y previamente organizaron un gran evento en San Luis Potosí, también gobernado por el partido Morena y con un narcogobernador que, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Está asociado ahora al Partido Verde Ecologista de México y que, por cierto, también se promocionaba como un líder sectario. No sé si lo recuerdan, que este Gallardo, que fue ligado al cártel Los Zetas, pues también se le relacionaba como un pastor cristiano. Y ahora está en el partido narcotraficante Morena y se burla del pueblo de México abrazado de López Obrador. Masón grado 33. Vea, esto es algo, o sea, como el mal, aunque tenga distintas formas, distintas manifestaciones, se unen para ocasionar lo peor contra un país. Bueno, pues también se reportó que se creó un templo mormón en Puebla, tomando el estilo de la arquitectura de las ciudades de Puebla. Y bueno, se denuncia por parte de varias personas, como es el caso de la exintegrante de la secta mormón, Valia Guillén, que la secta del mormón probablemente vaya a desaparecer en los años siguientes porque tiene una grave crisis de credibilidad y financiera. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, pues para cerrar con estas notas rápidas, hay una nota muy interesante. Dicen que hay una alta probabilidad de que las personas homosexuales desarrollen cáncer de ano. Esto lo explicó el Servicio de Enfermedades Infecciosas, el especialista Albert Paiza. Es el resultado de estudios de la unidad de cribraje de displasia anal. Indica, bueno, pues que las actividades, las relaciones antinaturales que se asocian con hombres homosexuales no dejan nada bueno para la salud. Claro que existen revistas de militancia gay como Cromosoma Max, que están muy enojados diciendo que esta clase de estudios, que todos estos estudios que revelan que su forma de vida no es sana, son investigaciones o estudios realizados por, según ellos, ciencia y científicos homofóbicos. Lamentable, ¿no? Lamentable que no siendo médicos, guiados por una ideología o por sus pulsiones, pues quieran incluso seguir recomendando cosas que son nocivas para la salud de aquellos que se supone que ellos mismos dicen han sufrido de mucha opresión, de muchos daños, de persecuciones, violencias, y ellos, al negarles conocimiento científico en materia de salud, pues están ocasionando una violencia muy grande contra las personas con atracción por personas del mismo sexo. Regresamos y ahora con las principales portadas de los periódicos. El periódico El Universal tiene en su portada algo interesante. Decenas de familias fueron desplazadas. Apatzingán es tierra sembrada de minas, es decir, de bombas, por el cártel Jalisco Nueva Generación. En al menos 10 localidades rurales de Apatzingán, Michoacán, donde se apoderó
de los bienes de los pobladores y minó los caminos, donde pues nos han llegado videos de militares muriendo, ¿no?, por pisar una mina. Debido a estas condiciones, el ejército desplegó un operativo de equipos especializados para tratar de limpiar el terreno, para tratar de quitar algunas de las minas que fueron desplegadas por el cártel Jalisco Nueva Generación en Apatzingán, Michoacán, otro estado gobernado también por el partido Morena. El periódico Excelsior tiene en su portada: polleros ofrecen ruta VIP, o sea, una ruta especial hacia los Estados Unidos, una ruta más costosa de tráfico de personas. El servicio incluye traslado por el desierto en vehículos todoterreno y les ofrecen visa, supongo que visas falsas, ¿no? Quien paga más camina menos y quien paga menos entonces tendrá que sufrir más, es lo que denuncia un activista. La migración pues tiene también distintos costos. Hay personas que pagan entre 13,000 hasta 15,000 dólares para poder ir. Imagínense, 13,000 a 15,000 dólares. ¿Cuántos migrantes ilegales son? Son probablemente más de 500,000. O sea, tomemos como referencia, sabemos que son millones, pero 500,000, ¿cuánto dinero le dejan a los grupos criminales de la droga? Es una hemorragia de dinero, pudiéramos decir, de dinero sucio. Se desploma en Estados Unidos el acceso a los anticonceptivos. Un estudio de organizaciones aborteras principalmente, o antinatalistas, dicen que pues en Estados Unidos se está combatiendo en serio este mal hábito de la automedicación con pastillas anticonceptivas, que bueno, tantísimas afectaciones de salud pudiéramos mencionar, ¿no? Nuevo presidente iraní le tiende su mano a Occidente. ¿Se acuerdan que estaba muy fuerte Irán contra el Estado de Israel? Y de pronto, qué casualidad, ¿no? Muere el presidente de Irán, se cae su helicóptero junto con el vicepresidente, y ahora el nuevo presidente, de nombre Masoud, pues cambia completamente de opinión y dice que quiere tener amistad con los Estados Unidos de Norteamérica. Muy raro, ¿no? Impugnan voto en la Cuauhtémoc y afortunadamente, bueno, pues esto ya se frenó. Habla también de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno controlará un PRI en ruinas. Las prerrogativas serían la principal razón del intento del líder nacional de eternizarse en el poder, denuncia en varias entrevistas la priista Dulce María Sauri, porque no todos los priistas están de acuerdo con lo que está haciendo el deshonesto Alejandro Moreno, que por cierto votó en muchas ocasiones a favor de todo lo que quería López Obrador. Es decir, fue traicionero. El órgano de propaganda, el periódico amarillista de López Obrador, Diario La Jornada, dice: desaira la marea rosa al Frente Cívico Nacional. Eso no ha dicho, eso no se ha dicho, eso no está confirmado. Sin embargo, ahora presenta el periódico La Jornada, que es el órgano de propaganda de López Obrador, pues que dice que no, que casi nadie fue al evento de este 6 de julio, convocado por el señor Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional. Publica pues La Jornada, obviamente asustados por el muy posible surgimiento de un nuevo partido de oposición que no estaría con los compromisos que seguramente tienen los líderes del PAN y del PRI con Morena. Pues eso les preocupó. Dice: desangelada la primera convocatoria con miras a formar un nuevo partido de oposición. Plantea la necesidad de una fuerza política que haga frente a Morena. Asisten Acosta Naranjo, Navarrete, Taboada, supongo que se refiere a Santiago Taboada, Madero y Álvarez y Casa. Luego dice: oposición falta al desahogo de pruebas para anular la elección presidencial. Reclaman que, dice, Xóchitl Gálvez reclama que el Tribunal Electoral no respetó las reglas y pide otra fecha, que porque los políticos de oposición no se presentaron.
todas las partes fueron debidamente convocadas a la audiencia, le responde el magistrado y pues como que la hace a un lado, ¿no? Y esto que tampoco le están dando cobertura a los medios de comunicación. Encabeza la asamblea a puerta cerrada atrincherado Alejandro Moreno, busca hoy el control total del PRI modificando los estatutos del partido. Juez da libertad condicional al general en el caso Ayotzinapa. Claudia Sheinbaum dice que la justicia define al humanismo mexicano. Sí, pero no al partido narcotraficante Morena. No hay justicia con ellos. Ya desde el viernes estaban muy fuertes estas denuncias por parte de Xóchitl Gálvez y las redes sociales, incluida X, estuvieron suprimiendo mucho esta información. Xóchitl Gálvez informó que fue citada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una audiencia para exponer pruebas y alegatos con los que buscaba la invalidez de la elección presidencial. Asegura que no convalidará ilegalidades del órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad. Declaró lo siguiente Xóchitl Gálvez: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Les explico. El tribunal había determinado habilitar un micrositio para subir la información relacionada con las impugnaciones y una vez habilitado, 20 días después, se realizaría el desahogo de las pruebas. Sin embargo, fui citada de un día para otro sin que se cumpliera con el acuerdo. Quede claro, no convalidaré ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad, por lo cual puede verse cómo es que el periódico La Jornada está distorsionando en gran medida los hechos, porque como que dicen que Xóchitl Gálvez ni siquiera quiere participar en las impugnaciones, lo cual es falso. Las últimas publicaciones de Xóchitl Gálvez dice: aclaro las pruebas, que las pruebas fueron entregadas con el documento que presenté ante el Tribunal Electoral hace semanas. Ante la decisión del tribunal de no ajustarse a las reglas que ellos mismos establecieron, he solicitado una nueva fecha de audiencia, porque dice que no están trabajando bien en el Tribunal Electoral. También externó su apoyo a Alessandra Rojo de la Vega. Dijo que el Tribunal Electoral de Zacatecas anuló la elección de la capital que ganó Miguel Varela. Miguel Varela, pues el candidato para gobernar por la oposición Zacatecas. Lo hizo diciendo que no hubo voto libre, que hubo uso de recursos públicos y una campaña electoral adelantada. ¿Le suena? Si todo eso es lo que hizo Morena en el país, pero ahí sí no hay ningún problema, denuncia Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar lo que dice pues Miguel Varela. Miguel Varela, que sería el candidato al que le están robando la elección el partido Morena en Zacatecas. Amigas y amigos de Zacatecas, gracias por su apoyo y gracias por su respaldo. Quiero informarles que triste y lamentablemente la votación del Tribunal Electoral quedó 2-2. Y tristemente el voto ponderado de la magistrada presidente, comadre del gobernador David Monreal, pues hace que el tribunal local, el resolutivo, sea tristemente en contra de la voluntad popular. No nos desanimemos, esto aún no termina. Llevaremos ante la sala regional lo que hoy parcialmente el magistrado Yuen y la magistrada Gloria, comadre del gobernador David Monreal, tristemente actuaron de manera parcial, y en la sala regional habremos de defender de manera objetiva este triunfo que es de ustedes, amigas y amigos de Zacatecanos. Miguel Varela, que pues estaría sufriendo un robo electoral. Él sería el alcalde de Zacatecas y se lo estaría quitando el partido Morena con funcionarios corruptos dentro del Tribunal Electoral. Vamos entonces ahora con el documento que está en la página de Xóchitl Gálvez, que dice que es el documento que presentó en tiempo y forma. Derechos político-electorales del ciudadano, expediente sub-JDC 906-2024. Actora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, asunto solicitud de nuevos día y hora para la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas. Se refiere al desahogo de pruebas por irregularidades electorales en las elecciones amañadas por López Obrador el 2 de junio. Magistrados integrantes de la Comisión Especial para la Resolución de Asuntos en contra de la validez de la elección presidencial presentes Berta Xóchitl Gálvez Ruiz,
con la persona acreditada en el expediente al rubro citado, comparezco para solicitar que se fijen nuevos días y hora para la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas ordenado en el expediente indicado al rubro. Hechos relevantes. 3. Número 1. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. El 13 de junio del presente año, la suscrita presentó juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual fue radicado bajo el número de expediente SUP-JDC-906/2024. 2. Acuerdo relativo a las reglas de instrucción de los expedientes interpuestos contra la elección presidencial. El 21 de junio del presente año, la Comisión de la Sala Superior encargada de sustanciar los juicios contra la elección presidencial de la República aprobó el acuerdo que establece las reglas de instrucción para el desahogo de las impugnaciones que se presenten por parte de los candidatos, partidos políticos, coaliciones participantes en el proceso electoral federal 2023-2024. 3. Acuerdo de admisión de pruebas. El 5 de julio del presente año fue notificado a la suscrita el acuerdo por el que se admiten pruebas y se invita a la audiencia de desahogo de pruebas el 6 de julio de 2024 a las 9 horas. Esto pues dice que fue hecho pues mal, o sea, porque no era la fecha que se le citó para el desahogo de pruebas de buenas a primeras, y que bueno, eso no es correcto, eso no se debe de hacer por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dice Xóchitl Gálvez que reclama que esto es una irregularidad dentro del proceso, por lo cual pues no lo acepta, y dice que ha solicitado por los canales legales un recurso para que se dé una nueva fecha. Vamos ahora con la portada del periódico Milenio. Tiene en portada mando único para el norte, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Esa portada es vieja, creo que no publican en domingo. El periódico Reforma sí publica el domingo. Advierten priistas riesgo de la extinción del Partido Revolucionario Institucional si Alejandro Moreno hace lo que quiere y se reelige 3 veces. Interponen 65 amparos contra los arrendadores, los arrendadores de Airbnb, esta aplicación para rentar inmuebles que se promociona mucho en televisión y en redes sociales, interponen 65 amparos. Esto debido a que pues los gobiernos morenistas tratan de incrementarles los impuestos. Se trata de empresas, fideicomisos creados por los bancos Mifel, B por Más y Actinver, e inversionistas inmobiliarios que en algunos casos han convertido sus edificios pues también en unos lugares donde se puede rentas a corto plazo, que es lo que hace esta aplicación. Tribunales federales ya rechazaron suspender la reforma que les afecta. Los 17 jueces de distrito en materia administrativa se negaron la suspensión definitiva a estas reformas fiscales. También tiene una publicación muy interesante, dice que empiezan a proliferar líneas de camiones de transporte completamente ilegales, no cuentan con ninguna autorización por parte de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y no tienen nada, son camiones, tienen su ruta, viven de darle mordidas a los policías y así transportan personas. Esto es grave porque en caso de un accidente, pues esa clase de transportes pues no están asegurados. Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico Diario de Yucatán. Amenazas ambientales, además del cambio climático, la deforestación en la península es un serio peligro. Las lluvias extremas afectan los ciclos naturales, es lo que denuncian académicos. No se espía en México. La dictadura de López Obrador sigue sosteniendo en que son labores de inteligencia. Sin embargo, pues Claudia Sheinbaum está amenazando con crear un centro de espionaje, dice un centro de inteligencia especializado contra los ciudadanos.
Un año después de las acusaciones sobre la adquisición de software espía de López Obrador contra los periodistas, sobre todo contra políticos de oposición también como Santiago Taboada, el consejero de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró que en México no se espía ni se vigila a nadie. ¿Cómo la ven? La ONU nuevamente poniéndose del lado del dictador López Obrador. Según una entrevista de la revista Proceso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de la Sedena, ha afirmado que las agencias de seguridad solamente llevan a cabo labores de inteligencia, que es espionaje, que incluso se volvió muy polémico, ¿no? El cantante Marco Antonio Solís, cuando dijo, cuando sus esposas les revisen el celular, dígale que no es espionaje, que simplemente son labores de inteligencia. Y nada más por ese pequeño comentario, por ese chistecito, el presidente López Obrador ordenó que incluso amenazaran de muerte al cantante Marco Antonio Solís, para que vean lo enfermo que está de odio. Y que una cosa es bien cierta, en México se utiliza espionaje represor contra periodistas y contra políticos de oposición, por supuesto que sí. El relator de la ONU pues es un corrupto que está negando lo que es evidente, lo que es muy pero muy evidente toda vez que pues López Obrador utiliza, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera y todos los recursos del Estado para amenazar al periodista Carlos Loret de Mola y a todos los políticos de oposición. 2 enfermedades para la democracia: la fascinación por el populismo y el escepticismo. El escepticismo de las personas que dicen, no, pues para qué voto si no va a ocurrir ningún cambio. Y la fascinación por el populismo es aquellos idólatras que creen que el dictador, que un tirano, va a ser el redentor de todos los aspectos de su vida cuando ellos no hacen lo que deben de hacer en su vida. Eso es muy importante. Bueno, pues es un texto que presenta también el periódico Diario de Yucatán. La fascinación por el populismo es una de las más peligrosas enfermedades para la democracia que amenazan pues la misma democracia. También hay una cosa bien importante, que la mayoría de los pensadores, la mayoría de los filósofos dicen que toda democracia, y es uno de los principales defectos de ese sistema, toda democracia tiende a caer en una dictadura. Toda democracia tiende a caer en una dictadura más fácil que lo que sería pues otra forma de gobierno. Vamos con el Sol de México. Al menos históricamente había sido eso. No sabemos si ahora sea distinto, porque también ha habido cambios tecnológicos que pueden cambiar radicalmente las formas de... Bueno, han cambiado radicalmente la forma de hacer política. El Sol de México presenta: la no reelección otorgó vida al PRI, dice Beltrones. Manlio Flavio Beltrones, acusado de ser un narcopolítico del PRI, que votó algunas veces a favor de Morena, por ejemplo, votó a favor de que votó en contra de que se investigara la fortuna del hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán. Entonces ese tal Beltrones, que luego es muy ligado también al periodista Ciro Gómez Leiva porque es su amigo, pues no es una buena persona, ¿no? Pero yo creo que este comentario sí has acertado en el sentido de que el PRI, pues en el PRI no debe de haber esa reelección de Alejandro Moreno constante, ¿no? Como dirigente del partido, además que ha dado pésimos resultados a dicho partido. Colombia asesora a exmilitares detenidos. Un grupo de 6 exmilitares y exguerrilleros colombianos fueron detenidos en México acusados de delincuencia organizada. Reciben asistencia jurídica del gobierno, confirmaron fuentes de la Fiscalía de Colombia. Como para cualquier connacional se debe de brindar la asistencia consular, la asistencia jurídica. A ver, son extremistas y les están diciendo cómo poder anular las leyes. Pues ya saben quién está en el gobierno de Colombia, ¿no? Un extremista, un exterrorista del M-19 llamado Gustavo Petro. No es de extrañar que esté tratando de liberar a delincuentes colombianos en México. Dice, reportan estable al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que pues recientemente estaba tratando de desprestigiar, perseguir, encarcelar a Carlos Loret de Mola, a Víctor Trujillo y a la esposa de Carlos Loret de Mola.
pues de pronto tuvo un problema de salud gravísimo, depresión arterial. Otro que tuvo es un actor, pero en el caso de Pablo Gómez estuvo circulando en redes sociales memes en que decían que era porque él consume mucho Viagra y que por eso tenía problemas de circulación de la sangre. Fue hospitalizado ayer a causa de una taquicardia y severa deshidratación. La unidad de inteligencia financiera precisó que se encuentra estable y descartó un posible infarto. Se está estudiando el cuadro clínico, es lo que aseguran. Descubren 500 restos de desapariciones en la Ciudad de México. En la última década se han encontrado 500 osamentas en la Ciudad de México, de acuerdo con la última actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, de Fosas, dice, que incluyen reportes sobre desapariciones. O sea que sí hay cadáveres, sí hay restos humanos que han sido hallados en la Ciudad de México, que incluye obviamente todas las alcaldías, pero que pues los medios de comunicación, el partido Morena, el presidente con sus amenazas, pues suprime esa importante información. Muy buena portada tiene para hacer fin de semana el Sol de México. Yo diría que estos dos titulares son bien importantes. La enfermedad de Pablo Gómez, que él participó en los movimientos extremistas, violentos del 68, ahora sabemos por qué, era un militante comunista, su familia está emparentada con los que hicieron los horribles libros de texto de odio de clases, los libros comunistas de López Obrador, la familia Concheiro. Se embolsan al año, según se ha calculado, más de 12.5 millones de pesos. La familia de Pablo Gómez y los Concheiro. Periódico La Prensa. Combaten al fuego. La Secretaría de Marina capacita pilotos aeronaves para apagar los incendios forestales. En lo que va del año 2024 se han registrado 6.771 en el país. ¿Han visto que la mayoría de los periódicos no destacaron la muerte del paracaidista militar mexicano? No aparece. En la mayoría de los periódicos no lo destacaron. Rescatan predio en el centro histórico y habilitan para atender mujeres por violencia. Entrega el gobierno de la Ciudad de México 25 unidades para traslado penitenciario, asegura el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que acatará la orden del tribunal que suspende ese ilegal reconteo de votos, que era una manipulación de Ricardo Monreal para robarse la alcaldía y dársela a su hija Catalina Monreal. Vamos con el periódico AM. Nombres para el equipo de Libia todavía no están definidos. La nueva gobernadora de Guanajuato. Dicen que estarían viendo quiénes podrían ser. Jorge Jiménez Lona, Rosario Corona Amador, Jorge Arturo Espadas Galván. Bueno, hay muchos, pero no hay ninguno confirmado, entonces no le veo mucho sentido tocar ese tema por el momento. El Informador dice que se prohíben casas en zonas de riesgo por las inundaciones, por las lluvias. Dice que están tratando de remover a las personas de esos lugares, que muchos son paracaidistas, otros compraron terrenos baratos. Guardia Nacional cumple 5 años y anuncia más bases en Jalisco. Sin embargo, pues la Guardia Nacional no ha dado ningún buen resultado en materia de seguridad pública. Estas son las principales portadas de México en este día 7 de julio del año 2024. Pues ha llegado el momento de finalizar con esta emisión. Creo que he destacado todo lo que no está saliendo en televisión. Entonces nos despedimos con nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo,
vencedor de los demonios y de la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, el pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Aquí estoy rezando al Padre Nuestro como una de las más fieles traducciones que se han hecho, que está en la Biblia platense o en la Biblia de Strauss-Binger. Es el pan supersubstancial, que es un pan que obviamente no estamos hablando solo de alimento, de trabajo, de los recursos necesarios para vivir. Estamos hablando de un pan muy especial, de un pan que alimenta el alma, o un pan en general, tanto que alimenta el cuerpo como el alma. Por eso digo pan supersubstancial, que es una palabra un tanto extraña. Vamos a definirla más adelante. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración a San Patricio oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo a mi espalda, Cristo en mí, Cristo bajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte y sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escucharme, soy Héctor Rosales, que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Por favor, compartan mi programa, es de gran ayuda. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.